Dios los bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Que la paz del Señor esté con ustedes. Hoy quiero compartirles este tema de yugo desigual. Amén. Primero que todo vamos a definir qué es un yugo. Un yugo es un instrumento de madera que se utiliza para formar una yunta. Esa yunta se coloca en el cuello de los bueyes con el fin de arar la tierra para la siembra. Entonces, nosotros no podemos unir un buey con un caballo, no, sino que tiene que ser un buey con otro buey. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que tengan la misma fuerza. ¿Por qué? Porque esa tierra que va a arar, tiene que quedar el suelo recto, parejo y profundo para que quede pues una buena siembra. Entonces, si nosotros unimos un buey con un caballo, pues no es la misma fuerza y no va a quedar el mismo trabajo. Entonces, en la parte espiritual, esta es la parte pues física del asunto. En la parte espiritual, un yugo es símbolo como de esclavitud. Entonces, o sea, yo que soy cristiana, yo soy una esclava de Cristo. Yo soy una esclava de Cristo. Yo vivo para servir al Señor, para tratar de agradar al Señor en todo lo que yo pueda. O sea, yo rindo mi vida a Jesús. ¿Ok? Entonces, las personas que no son cristianas, si no eres esclavo de Cristo, ¿de quién eres esclavo? Eres esclavo del mundo, ¿verdad? Esto lo habla claramente el libro de Santiago. Ok, vamos a llevar entonces esto a la Biblia. A la Biblia cuando dice que no unáis con yugo desigual. ¿Dónde dice eso en la Biblia, Karen? Bueno, eso lo dice en 2 de Corintios, capítulo 6, del versículo 14 al 17. Especialmente la Reina Valera habla del yugo desigual. En la versión que tengo, en vez de decir yugo desigual, dice incrédulos. Amén. Incrédulos. ¿Y por qué Pablo, el apóstol Pablo, pues exhorta que nosotros no nos tenemos que unir con yugo desigual? Bueno, voy a leerle el pasaje mencionado. Dice: no se asocian íntimamente con los que son incrédulos. O sea, en la Reina Valera dice yugo desigual. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo pueden los creyentes asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ok, voy a dejarlo aquí hasta el versículo 16, ok. Amados hermanos, nosotros podemos decir no te unáis con yugo desigual, ya sea en una relación, ya sea en el ámbito de una amistad u otros, ¿ok? En caso de una relación, ya si tú estás casado y tú decidiste seguir a Cristo y tú rendiste tu vida a Cristo, pero ya tú estás casado, pues no es voluntad del Señor el divorcio. El Señor no aprueba el divorcio. Entonces, ¿qué es lo que nos exhorta la Biblia, la palabra de Dios en 1 de Corintios? Eso está en 1 de Corintios capítulo 7, se lo pueden leer. La Biblia en 1 de Corintios capítulo 7 nos habla pues que si estamos casados, la esposa es creyente o el esposo es creyente, el creyente no debe abandonar a su esposo, sino que debe de cumplir con su deber como esposo, como esposa, y que su testimonio como creyente hable, para que esa alma de ese que no está convertido, pues con el testimonio de esa persona, pues llegue a los pies de Cristo. Eso habla prácticamente todo el pasaje del capítulo 7 de 1 de Corintios. Entonces, eso es cuando ya tú estás casado y tú vienes a los pies de Cristo. Pero cuando tú no estás casado y tú estás a los pies de Cristo, eres cristiano, pues no es lo mismo, ¿ok? Nosotros tenemos que tener pues el discernimiento de saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de parte de Dios, y eso nos lo da el Espíritu Santo del Señor. Y como cristianos, pues
el Señor no te va, o sea, el Señor no te va a dar, realmente el Señor no te va a dar una persona que no sea cristiana, una persona que venga del mundo. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas convicciones. O sea, tú eres un esclavo de Dios, esa persona es un esclavo del mundo. Entonces, es muy difícil que tú arrastres a esas personas a los pies de Cristo. Es más fácil que esa persona te arrastre a ti al mundo, que esa persona venga a los pies de Cristo. Entonces, el Señor no va a poner nada en tu vida que te aparte de Él y de su amor. Dice Romanos capítulo 8 que no hay nada que nos aparte del amor del Señor. Entonces, más que nosotros mismos, o sea, solo nosotros mismos somos los que nos apartamos del amor, decidimos apartarnos del amor del Señor. Entonces por eso es que el Señor te exhorta que no te unas con yugo desigual, porque eso es lo que puede pasar, eso es lo que puede pasar, puede apartarte del amor del Señor. Entonces ustedes pueden decir, ah, no, pero esa persona se va a convertir, esa persona va a ser cristiana por amor a mí. No, esa persona, si va a los pies de Cristo, no puede ser por ti, tiene que ser por amor al Señor. ¿Por qué? Porque si lo hace por una persona, por estar simplemente con esa persona, entonces no va a durar nada. O sea, donde vengan los problemitas y las cositas, se va a apartar del Señor, se va a apartar del Señor, porque su objetivo nunca fue amar al Señor y agradar al Señor, sino estar bien con aquella persona que en su momento le interesaba. Entonces, no te unáis con yugo desigual. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, antes de conocer a mi esposo, a mí me interesaba mucho un compañero de la universidad, era muy inteligente, trabajaba, estudiaba, con eso en la universidad, tenía moto, carro, o sea, todo lo que una madre quiere para sus hijas. Yo, wow, este es el que quiere mi mamá. Muy bien. Y de repente, pues, ahí lo conociendo, no era cristiano, pero me parecía una persona tranquila, no andaba en malos vicios y esas cosas. Y la verdad me empecé a interesar en esa persona. Y después empecé a pedir dirección del Señor, Y el Señor me decía, no. Inclusive me veía en sueños donde me llenaba de garrapatas. Después me vi en un sueño donde Él estaba torcido, como dándome a entender que sus caminos no eran conforme a la voluntad de Dios, sino que eran torcidos. Y seguí orando porque no, yo quería como que buscar la aprobación de Dios para esa relación, pero nunca la encontré. En cambio, el último sueño que tuve, que Él me decía, Karen, que tú eres una hija de Dios y yo no puedo, porque tú eres una hija de Dios y no me quiero meter con Dios. Y literalmente fue lo que esa persona me dijo, como que me lo dijo en persona. Lo que yo una vez soñé literalmente fue lo que me dijo, Karen, es que, o sea, tú eres muy bonita, muy esto, muy lo otro, no sé qué, pero tú eres una hija de Dios y yo tengo familiares que son cristianos y yo no puedo. Entonces ya fue como que yo quise como que tratar de buscar la aprobación de Dios, pero cuando no es de Dios, no es de Dios. Dios no te va a brindar una persona, a dar una persona, te va a poner al lado de una persona que te va a apartar de su amor. Amén. Entonces, meses después, un año después, conocí a mi esposo, y apenas conocí a mi esposo, el Señor me empezó a dirigir, empecé a orar. No sabía que tampoco, empezamos como en la universidad haciendo grupos y cosas así fui descubriendo que era cristiano, y el Señor me empezó a revelar que esa era la persona que Él tenía para mí. Y yo no le decía nada a él, yo dejaba como que las cosas como que pasaran, pero yo también fui muy intencional en la relación, porque ya yo contaba con la aprobación del Señor. Entonces, aquí estoy casada para la gloria del Señor, con un excelente esposo, un maravilloso esposo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que el Señor siempre es bueno y siempre es fiel. El Señor tiene cuidado de ti y ya tiene a la persona que es para ti, y créeme que esa persona no va a venir del mundo. Mi esposo dice que esperaba a su princesa en la iglesia donde él se congregaba, pero no, esa princesa Dios se la mostró, no en la iglesia donde él se congregaba, no en la iglesia donde yo me congregaba, sino en la universidad. Entonces, cuando es de Dios, siempre hay que tener como ese discernimiento abierto también, no cerrarse, que no es de mi iglesia, no es. Entonces, no cerrarse esas posibilidades, sino dejar
con dejar que el Señor actúe, ¿ok? Entonces, el Señor no me trajo del mundo para Él y no lo trajo a Él del mundo para mí, no, sino que nosotros los dos ya éramos cristianos, somos cristianos y tenemos la misma convicción, servimos al mismo Dios, somos esclavos del mismo Señor que es Jesucristo. Amén. Entonces a eso es lo que se refiere la Biblia. No te unáis con yugo desigual. Las amistades tampoco son buenas. Yo te comento que yo tuve amistades que eran desde chiquita, 5 años, 5 esto, de la escuela. Y apenas fui entrando en el camino cristiano, en el camino de Cristo, todas esas amistades poco a poco se fueron apartando, porque el Señor te va a quitar todo lo que no te conviene, todo lo que no te conviene. Muy rara vez tú vas a encontrar una amistad que no es cristiana, que en tus momentos de debilidad te diga busca de Dios, sigue, te exhorte a buscar de Dios, muy rara vez. Entonces, por eso no unáis con yugo desigual, así que ten cuidado mucho con las amistades que eliges. Yo doy gracias a Dios porque mis amistades son cristianas, no tengo las miles de amigas, si acaso 2 o 3 amigas, pero son amigas pues que me exhortan en buscar de Dios, que oran por mí en mis momentos pues de prueba, de debilidad. Entonces igual yo veo la misericordia de Dios en sus vidas, entonces yo veo como algo mutuo, pues me explico. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que las amistades influyen bastante, porque al tú no tener una amistad cristiana te puede llevar a otro camino, o sea, otro camino que es cuando en tu momento de debilidad, oye, tú estás joven, después buscas de Dios, oye, ven, vamos a la disco, distráete, etcétera. O sea, te pueden aconsejar muchas cosas que no vienen de parte de Dios, que suenan bonitas en el momento, pero que no vienen de parte de Dios. Entonces, ten cuidado con las amistades que eliges, ten cuidado, no te unas a yugo desigual, ya sea una relación, ya sea una amistad. Ten mucho cuidado y mucho discernimiento. Y mucho discernimiento de espíritu. Esto es lo que yo te quería regalar. ¿Por qué? Porque el estar unida a un yugo desigual puede ser que te aparte del Señor, y no es voluntad del Señor que vivas apartada de Él, porque el Señor murió por ti para que en su momento tú estés con Él en una vida eterna. Amén. No cambies la gloria del Señor, no cambies el amor del Señor, las dádivas del Señor, todo eso que el Señor te ha dado y te ha llenado, por nada ni por nadie, mucho menos por nada que venga del mundo. Amén. Mucho menos por un yugo desigual que no te va a convenir, que te va a romper, que te va a lastimar. No cambies la gloria del Señor por los cerdos. No tengas en poco la misericordia de Dios por los placeres pasajeros de este mundo. Porque en cuestión de segundo pueden venir a buscar tu alma. ¿Y dónde va esa alma? Entonces te dejo esta reflexión. Ora al Señor cuando tú sientas que estás en una amistad, en una relación, que tú sientes que no es de parte de Dios, que es un yugo desigual. Ora al Señor, ayuna, y el Señor de verdad te va a dar la fuerza y te va a respaldar. Y al final pues yo sé que el Señor te va a llevar por donde Él quiere que tú vayas. Pero ora al Señor, métete en intimidad con el Señor y camina a la voluntad de Dios, camina a la voluntad del Señor. Amén. No cambies la gloria del Señor por nada. Este es el pasaje que yo tenía para ti. Espero que sea de mucha bendición. Dios te bendiga.